a hacer más introducción porque te vamos a preguntar quién es el protagonista de tu película. Vale. Bueno, yo creo que obviamente el protagonista de mi película al final soy yo mismo, ¿no? Yo creo que además es algo que todo el mundo debería ser, ¿no? O pensar de ellos mismos, ¿no? Ser los protagonistas, que de hecho creo que a veces podríamos decir que hay personas, esto me parece curioso porque además hace poco vi una reflexión al respecto, ¿no? Hay gente que a lo mejor se cree demasiado protagonista de las películas de los demás, ¿no? Y hay gente que se cree el personaje secundario de su propia película, ¿no? Y al final creo que adoptar el rol correcto de tú asegurarte de ser el protagonista de la tuya, ¿no? Tomar buenas decisiones, tener una vida con experiencias que al final, ¿no? Cuando vayas haciéndote mayor, vayas sintiéndote orgulloso del tiempo que has vivido, creo que es algo bastante importante. Así que, en efecto, yo creo que yo sería el mío de la mía. ¿Y qué nos podrías contar de esa película? ¿De quién es David? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿En qué momento se encuentra a día de hoy? Pues esto puede ser largo, voy a intentar resumir a lo mejor algunos puntos que pueden ser así un poco más, pues para presentarme un poquito más la persona que soy. Bueno, yo me considero una persona normal como cualquier otra, o sea, he tenido una infancia y una juventud un poco complicadas que me hicieron tomar responsabilidades desde que era bastante joven, pero siempre he sido muy inconsciente, ¿no? Yo era una persona, si bien no me metía en follones o en líos demasiado bestias, ¿no? Nunca he sido un problema para nadie, sí que he sido muy inconsciente y todo lo que recomiendo en mi canal a día de hoy he hecho todo lo opuesto durante toda mi vida. De hecho, si al David de hace 7, 8 años le presentan al David que soy ahora, diría, ese no voy a ser yo, este es coña, ¿qué dice este tío? Y bueno, al final, pues por ciertas cuestiones de la vida, ¿no? Seguramente ese acumulamiento de sufrimiento, ¿no? Cuando te vas haciendo mayor. Imagino que vosotros, imagino que tendréis mi edad, más o menos, ¿no? Yo tengo 30, debí rondar 32. por ahí. 27. 32. Vale, pues Por ahí. al final cuando te vas haciendo adulto vas diciendo, oye, o me pongo las pilas o al final veo que acabo en esta, ¿no? espiral cíclica, ¿no? De trabajar un trabajo que no te gusta, pues al final perder un poco la pasión, ¿no? que tenías cuando eras joven. Y bueno, terminé explotando ese sufrimiento, me puse a mejorar en todos los aspectos de mi vida. Dije, oye, esto es la hostia, quiero compartirlo con los demás, así que ¿por qué no pruebo en YouTube? Así que le di una oportunidad, me tiré 1 año y medio creando contenido para nadie prácticamente y al final pues explotó y, pues apareció esa ola, ¿no? que puedes surfear una vez en tu vida, así que decidí surfearla y aquí estamos a día de hoy. Muy contento, muy orgulloso de la vida que he tenido, con un montón de experiencias, eh, maestros por todos lados, aprendizajes, viajes y bueno, orgulloso y contento de lo que he conseguido ahora y expectante de lo que traerá el futuro. Y agradecerte que ahora seas un poco maestro de todos los que te escuchamos, ¿no? Que después de todo ese proceso seas tú ahora el que digamos, gracias a ti por incluso ayudarnos a ser mejores personas a nosotros. Eso es de lo más bonito que hay. O sea, y gracias, porque es de lo más bonito que me pueden decir al final, porque al igual que cuando yo estaba hace unos años ahí, ¿no? Consumía creadores o leía determinados autores que me inspiraban y al final lo que hacen es cambiarte un poco las creencias, ¿no? Toquetear un poquito tu cabeza para que cambien esas, pues esos paradigmas que todos tenemos, ¿no? Que a veces son un poco deficientes o autosaboteadores, pues poder hacer yo eso ahora con mi contenido, ¿no? Además, que soy una persona que intenta demostrar siempre a través del ejemplo, ¿no? Porque al final, pues bueno, en este mundo hay mucha gente que solo habla, pero que luego no actúa, que luego lo que hay detrás es un poco humo, o por lo menos eso es lo que yo veo, ¿no? Estando dentro de este mundillo. Entonces, pues me gusta esforzarme mucho, ser un ejemplo, que la gente se inspire no por lo que digo, sino también mostrando un poco de mi vida real para que vean lo que hago. Así que sí, ese es el objetivo al final. Qué bueno. Qué gran cambio. Al final lo que dices, predicar con el ejemplo, que es la mejor manera. Claro, 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 desde luego, o sea, al final, al crear contenido y hoy en día que el contenido vuela tanto, es tan rápido, nuestra atención apenas pues es estable durante unos pocos segundos en un contenido concreto,
nos estamos convirtiendo en muy, muy buenos oradores, ¿no? O sea, la apariencia, lo que se dice, la imagen que se da, se está convirtiendo en todo, mientras que lo que hay detrás está pasando a un segundo plano porque requiere profundizar en la persona o en el creador de contenido que estás consumiendo. Entonces, pues hay muchas personas que dicen, oye, ¿para qué voy a aplicar todo lo que digo si con hablarlo ya consigo los resultados, entre comillas, ¿no? sí, Quiero claro. que piensan que esos resultados que desean son al final números, ¿no? Pero yo creo que eso está muy alejado de al final lo que te puede otorgar una vida satisfactoria. Totalmente, la verdad. Totalmente. Y creo que, bueno, la siguiente pregunta ha respondido un 50-50, que es el ¿Vale? cuándo Dime. superó la realidad a la ficción, que creo que, bueno, ¿Vale? con todo lo del canal de YouTube, pero Ujú, quizás por afinar un pelín, ujú. ¿podrías localizar cuál fue ese momento, el vídeo o el contenido que hizo que superara eso, la realidad a la ficción? Con realidad ficción te refieres a cuando este proyecto, ¿no? Empezó a tomar rodaje o algo así, ¿no? Exacto, sí, sí. Bueno, fue a través de... A ver, yo siempre me he trabajado mucho mi contenido, desde el primer vídeo, aunque era más amateur, porque yo no he estudiado videografía ni nada de audio, sí que sabía un poco más, porque he sido muy apasionado de la música y he grabado cosas. Eh, Siempre he intentado trabajarme mucho mi contenido, ¿no? Pero en efecto, pues como he comentado, me tiré 1 año y medio comiéndome los mocos, ¿no? Y haciendo vídeos por pura pasión, que creo que es un proceso que tiene que hacer todo creador. Vosotros, de hecho, estaréis ahora mismo en ese proceso, Sí, ¿no? Que poco a poco irá pillando rodaje. En lo mío fue más bien un no hay nada y de repente absolutamente todo. O sea, de repente de un día a otro, yo cuando llegó la pandemia seguí creando contenido, hice un pequeño parón porque tuve problemas, pues al igual que muchísimas personas, ¿no? Durante la pandemia afectó eso un poco anímicamente y hice un parón, decidí parar, estuve creo que 2 meses o 3 meses sin subir vídeos, avisé obviamente, porque yo no me sentía con la autoridad suficiente como para seguir dando consejos a los demás, ¿no? Y dije, creo que tengo que resolver algunas cosas en mi propia vida y luego ya volver. Bueno, no me dio mucho tiempo a hacer eso porque de repente un día me desperté y hay un vídeo muy famoso que se llama Los efectos de la pornografía sobre tu cerebro. Me metí y de repente tenía 200.000 visualizaciones. Claro, os podéis imaginar, de una mañana a tu vídeo máximo eran 2.000 visitas, ¿no? Y de repente te metes una mañana, ves 200.000 visualizaciones, más 15.000 suscriptores, cuando yo tenía a lo mejor 2.500 o algo así. Dije, bueno, ¿qué es esto? Claro, rápidamente pedí la monetización. Al día siguiente eran, no sé si me acuerdo, 600.000 visitas o algo así. Los madre suscriptores mía. de repente se dispararon y dije lo que he comentado antes, ¿no? Ahora me toca cabalgar esta ola, o lo hago ahora o esta oportunidad pasa. Y dije, me pongo las pilas, me puse a crear nuevos vídeos, enseguida empecé a subir y ahí ya fue todo bastante rodado. Así que fue ese momento concreto en el que ya empecé a verme a mí mismo no como más creador de contenido, porque hasta entonces el dinero, en 1 año y medio, la cantidad de ingresos que había tenido habían sido cero, ¿no? Entonces, es verdad que cuando ya empiezas a recibir, aunque era poco al principio, obviamente, ¿no? Ya empiezas a pillar un poquito más de rodaje. Ok, bueno, y enhorabuena, porque tu contenido aporta muchísimo valor. Lo hemos hablado justo antes en el previo de las cámaras, que nosotros lo consumimos y lo compartimos con las personas con las que trabajamos y enhorabuena. Sí, la Qué verdad que bien, sí. muchas gracias, te lo agradezco. Una gran labor, no me salen las palabras, perdón, una gran labor la que haces y que puede llegar a muchísima gente y también mezclarlo un poco también con eso social de ya no solo la motivación, sino el decir, por ejemplo, a mí me hacía mucha intriga lo de la pornografía cuando vi el vídeo, los efectos de Ujú, tu cerebro, porque nosotros miramos mucho por el tema de la industria y tal, pero nunca nos ujú, había centrado en cómo puede afectar. Entonces, tener esa ujú, doble visión me parece ujú. súper interesante. Y la verdad es que Sí, te agradezco muchísimo todo tu contenido porque es indagar lo que te decías antes, profundizar en cada profundizar, eso tema. al final es todo. Sí, te lo agradezco. Y al final, algo que también intento hacer con mi contenido, que va un poco en contra del método que tienen hoy en día las redes sociales de premiar el contenido, que se premia mucho la especialización, ¿no? El enfocarse en un tema concreto.
Pero yo entiendo el desarrollo muchas veces como, es que es todo, ¿no? O sea, es que al final el desarrollo es como tomar decisiones en tu vida, cómo actuar en tu vida en base a todo. O sea, todo tiene que ver. Y algo, por ejemplo, que me gusta mucho también es el tema de las relaciones y la atracción, que muchas veces se ha quedado separado del desarrollo, ¿no? Esa cuestión se ha delegado mucho a maestros de la seducción, gurús de la seducción y demás, cuyos métodos, pues bueno, no vamos a entrar a valorarlos ahora mismo, ¿no? Pero a mí es algo que me interesa mucho porque en efecto es una gran parte de la satisfacción vital que tenemos, ¿no? Entonces, pues creo que es otra parte que además es una que genera mucha incomodidad, ¿no? Y que es muy difícil Sí. los errores de uno mismo, ¿no? Es un campo muy emocional, ¿no? Entonces, a mí me gusta también tocarlo porque creo que es una cosa que determina mucho la satisfacción que tenemos con nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues igual que lo de la pornografía, oye, es un tema incómodo, a la mayoría de hombres les incomoda de repente conocer, igual que lo hizo a mí, obviamente, ¿no? Que eso puede tener efectos negativos, sí, pero es lo que hay. O sea, no podemos obviar la parte que no nos gusta y decir, no, no, yo solo duchas frías y ejercicios. Como no, cuidado. Esto es una pequeña parte, ¿sabes? Que sí, que el estoicismo y todo esto está muy bien, pero que todo lo demás también tiene relevancia, ¿no? Entonces, pues ahí es donde intento yo también mostrar esa visión un poco más integral del desarrollo. Sí, al final todo suma o todo resta. Eso es, eso es. En estos casos yo creo que profundizar, mirarse a uno mismo, ¿no? Aprender de todos esos aspectos que nos... Yo siempre digo eso, ¿no? De acepta la incomodidad, abraza el sufrimiento y demás. No es que aceptes el dolor, sino que aceptes que, oye, que hay campos que aunque a ti no te guste o que no te interese ahora, también tienen mucha influencia en ti y harías bien en indagar un poquito ahí para ver cómo te afectan y cómo mejorar tu desempeño en esos ámbitos de tu vida. Totalmente. Y bueno, un poquito al hilo de lo de abrazar el dolor, estas situaciones y demás, la siguiente pregunta es de cuál ha sido alguno de los nudos más complejos que has vivido y cómo saliste de ellos. Esto además suele ser una de las preguntas que más nos hacen a nosotros también en nuestro trabajo y nos gusta realizar esta pregunta a todos los invitados para que vean distintas perspectivas de cómo poder enfrentar pues, esos momentos un poquito más oscuros y bueno, ver las herramientas con las que cuentan otras personas y que puedan integrarlas en su vida, que no todas van a valer para todas las personas, pero que tengan esa visión. Claro, claro. Bueno, pues yo tengo dos que yo creo que han sido los que más me han influenciado en mi vida, aunque no te voy a decir que los atravesé de manera consciente, porque más bien fueron las hostias que a mí me hicieron espabilar, ¿no? Y que al final forjaron la persona que soy. No es algo que me haya ocurrido ahora, ya con la cabeza llena de conocimiento y experiencias que tengas, sino cosas que me ocurrieron en el pasado. La más bestia que a mí me ha ocurrido, que obviamente es la que determinó un poco toda mi vida, es que a mi hermano pequeño, cuando era muy joven, le atropelló un autobús, cuando yo tenía 15 años y él 12 años, ¿no? Entonces, pues bueno, de hecho estuvo muerto durante 10 minutos, se quedó pues paralítico y demás, ¿no? Es una persona estupenda, a día de hoy vive una vida súper feliz, pero bueno, ¿no? Es una persona con discapacidad y eso hizo que a los 15 años, yo siendo el hermano mayor, pues tuviera que asumir un montón de responsabilidades, ¿no? Y bueno, me cambiara el chip, os podéis imaginar, ¿no? Yo era la persona que cuando veía a otros quejarse decía, pero tú de qué te quejas, no tienes ni idea, ¿no? Era un sufrimiento llevado de forma muy inconsciente al final, ¿no? Pero que bueno, eso determinó mucho, mucho mi carácter. Y luego la otra bestia que tuve, que es a raíz de la cual yo empecé con el desarrollo personal, ¿no? Fue una famosa ruptura con una novia con la que llevaba 2 años y medio, ¿no? Bueno, me dejó, obviamente, ¿no? Antes no lo entendía, ahora ya, obviamente, digo, "Jo, suficiente que no me dejó antes, ¿no? Esta chica, ¿no?". Pero obviamente fue la primera ruptura grande que tuve y como todos sabemos, una ruptura después de unos cuantos años, ¿no? Sobre todo al principio y cuando eres joven, ahí tenía, ¿qué tenía yo? 24 años aproximadamente, pues pega duro. Y me acuerdo que, bueno, yo lo estaba pasando muy mal y a las 2 semanas o algo así, yo estaba en un trabajo además en el aeropuerto que no me gustaba nada, o sea, no era feliz allí. Y me acuerdo que un día dándole vueltas me estaba hablando de la jefa, me estaba contando, no sé, una historia que a mí no me importaba una mierda, como en este estado, ¿no? Que estás. Y me acuerdo estar escuchándola, no, yo no estaba concentrado y pensar, joder, si tan solo pudiera controlar mis pensamientos, ¿no? Y ese pensamiento de si tan solo pudiera controlar mis pensamientos, o sea, algo hizo ahí un poco de clic en mí. Y me acuerdo que llegué a casa y lo primero que se me vino a la cabeza fue budismo. Dije, el budismo lo asociaba a paz mental, ¿no? A control mental y estas cosas. Me puse a investigar, me puse a leer libros sobre budismo,
bueno, me empezó a cambiar la cabeza, me fui a Myanmar durante un mes a recorrer todo el país, a hablar con monjes budistas, bueno, ya me dio el pipazo brutal y a raíz de ahí ya empecé con todo el camino este del desarrollo. Así que bueno, eso sería más o menos un poco los dos momentos así más puñeteros en mi vida con más sufrimiento que más me han hecho cambiar, yo creo. Pues muchas gracias por compartirlo. Nada, Sí, hombre. la verdad es que son situaciones, a ver, la segunda no tan grave que supongo como la primera, pero también depende de la persona de quien la viva también, ¿no? Claro, por supuesto. De hecho, fíjate, hombre, lo de la primera obviamente es cosa personal, ¿no? Lo cuento en algún momento, ¿no? Obviamente no me extiendo demasiado, es una situación que se va a dar a pocas personas, pero bueno, que son cosas, claro, a mí, por ejemplo, esto me resulta muy interesante, no me voy a extender mucho también porque tenemos ahí otras preguntas por delante, pero claro, muchas veces hay un montón de creadores, ¿no? Hoy en día, sobre todo, con mucho el tema este de la masculinidad, ¿no? El de cultívate como hombre y demás, que yo con cierta parte estoy muy de acuerdo, ¿no? Pero hay una parte ahí de no disfrutar de los resultados a lo largo del camino, ¿no? De ser excesivamente disciplinado, de, ¿sabes? De tirarte años y años trabajando. Claro, con una experiencia como la que he tenido yo he sido siempre partidario con eso de, oye, es que no sabes, una cosa es el plan que tú tienes para tu vida y otra cosa es el plan que la vida tiene para ti. ¿Sabes? O sea, a ti nadie te puede garantizar que esos 4 años que tú vayas a estar trabajando dentro de 3 sigas aquí. ¿Vale? Es que te puede pasar cualquier desgracia de estas, al final no lo sabes, ¿no? Entonces yo creo que siempre es importante avanzar, pero disfrutar de ese avance, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo que yo he interiorizado por lo menos mucho a raíz de esa experiencia y que creo que para mí es el camino correcto, ¿no? Al final aquí todos justificamos lo que creemos como correcto, ¿no? Entonces para mí siempre el desarrollo tiene que ir combinado del disfrute porque tú no sabes lo que va a durar tu vida ni demás. Y en cuanto a lo otro, lo de la ruptura, pues al final creo que es uno de los mayores catalizadores de, vamos, yo con las consultas privadas que hago, con la gente que hablo, sobre todo para los hombres, fíjate, yo creo que a los hombres esa primera ruptura, ¿no? De una relación larga es tan dolorosa que a muchos o les hunde o les hace propulsar su desarrollo de una forma brutal. Y no sabéis la cantidad de tíos que me he encontrado que después de una ruptura es gimnasio, lectura, meditación, ¿sabes? Dejo el trabajo, me pongo con un proyecto, o sea, se ponen a hacer todo para canalizar ese sufrimiento, que a mí me parece estupendo, ¿no? Al final hay emociones negativas que lo mejor que puedes hacer con ellas es canalizarlas, ¿sabes? Muchas veces empiezan como con un se va a arrepentir de haberme dejado, ¿vale? Es un poco así, no voy a ser ese ex que nunca podrás superar, ¿no? Y luego ya se van relajando, ¿no? Pero utilizar esas emociones negativas, fíjate, a mí me parece más sano, ¿sabes? Porque hay mucha gente que al final es como, no, me voy de fiesta, me voy con cualquier tía, me evado, me pongo a beber. Estos por lo menos canalizan su sufrimiento y luego ya se relajan, ¿no? Pero bueno, utilizan ese motor de emociones negativas de una forma que a mí me parece por lo menos que no está tan mal.